justamente aclarando las dudas. Esto que se llama anatomía de superficie es una anatomía en la que aparentemente es una figura simple, pero veamos cuántas cosas importantes podemos sacar en conclusión. Aquí, por ejemplo, vemos unos pliegues transversales en la frente, que es el resultado de la acción del músculo que está debajo de esta región, que es el músculo frontal, que es parte del occipito frontal. Dijimos en algún momento que este músculo, cuando se contrae parcialmente, participa en la mímica facial de lo que es la sorpresa, pero si se contrae enérgicamente, sube tanto a las cejas que tenemos una expresión de terror. Vemos las cejas que están insertadas en los arcos ciliares y vemos una zona entre una ceja y la otra que no tiene pelo, es una zona lampiña y es una zona conocida como glabela. Vemos una superficie de aspecto cuadrilátero en donde debajo de esta piel encontramos al músculo más fuerte de los músculos de la masticación, que son 4. El mnemotécnico es tema, TT. Temporal, macetero, que ese es el más fuerte, y 2 pterigoideos que a lo largo de la plática vamos a buscar. Vemos una parte prominente conocida como mentón, y debajo del mentón un músculo que se llama músculo mentoniano o músculo borla, y vemos también un pliegue nasolabial aquí en la parte media, y vemos una zona para el orbicular de los párpados, y vemos una zona para el orbicular de los labios. Vemos unos orificios nasales que corresponden a las narinas, y luego venimos a un cuello que une lo que es el cráneo al tórax, y vemos un músculo que le da la forma a nuestro cuello que corresponde al trapecio, y otro músculo que tiene 3 vientres, uno que viene del esternón, otro que viene de la clavícula y otro que se inserta en la mastoides, esternocleidomastoideo. Vemos un cartílago sobresaliente que es el cartílago tiroides a la altura de C5, y por debajo de él vamos a encontrar un cartílago cricoides de C6, y entonces vamos a encontrar un montón de triángulos, como este triángulo bien definido, como se llama triángulo anterior, y vamos a ver un triángulo posterior amplio en sentido posterolateral, en donde va a participar el trapecio, el esternocleidomastoideo y la clavícula. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que acabo de mencionar? Ninguna, Doc. Gracias. Ok. Entonces continuamos. Para que aparezcan aquí sus fotos de ellos. Pero porque está apareciendo la imagen esta. Ok. Entonces, aquí vemos un cráneo bien configurado en donde vamos a encontrar que los colores que utiliza el Netter son los mismos para todas las diapositivas del cráneo. Cuando veamos un azul de este color, estamos en el frontal. Cuando veamos este verdecito, estamos en el parietal. Cuando estamos en el amarillo, estamos en el esfenoides. Cuando estamos en este naranjita, en los huesos propios de la nariz. Cuando veamos estos rosaditos, estamos en el temporal. Cuando veamos este verde, en el maxilar superior, y al natural el maxilar inferior. En esta forma vamos a ver cómo se van extendiendo las diferentes partes de cada hueso. Aquí, por ejemplo, vemos un borde que está hacia atrás, hacia arriba y que desciende a los lados. Es un ángulo póstero-superolateral, es un borde póstero-superolateral del hueso frontal, pero aquí adelante y luego a cada lado, adelante y abajo, es un borde antero-inferior, ¿verdad? O antero-inferolateral órbito nasal, que vemos claramente cómo la mayor parte del techo de la órbita está formado por esta parte que se llama lámina orbitaria de este hueso frontal, que se articula con esta pequeña ala que está ahí atrás, que es el ala menor del esfenoides, para formar el techo de la órbita. Ahorita la finalidad en esta primera plática en línea no es ahondar en conceptos, sino tratar de ver cómo se maneja en línea la anatomía que ustedes están aprendiendo. Aquí vemos una H
con un brazo longitudinal anterior y otro brazo posterior y un bracito pequeño que une los dos brazos, el anterior y el posterior. 4 huesos que se articulan en esta zona conocida como epterion, neumotécnico frontal, esfenoides temporal y parietal, FET-PAR, en cuyo fondo va a estar la rama anterior de la arteria meningia media. Vemos al hueso cigomático malar, que se articula hacia arriba con el frontal, que se articula hacia adentro con el maxilar y se articula hacia atrás con el temporal. Entonces hay una apófisis frontal, hay una apófisis maxilar y una apófisis temporal que son partes de este hueso malar. Vemos que esta partecita que parece un murciélago que está volando y dirigiéndose hacia atrás y que tiene como una colita y sus patitas, esto corresponde a la lámina perpendicular del etmoides, a la lámina horizontal del etmoides y parte de lo que corresponden a esto que son los cornetes superior y el medio que es un poco más lateral, que le pertenecen a este hueso, pero el cornete inferior son huesos independientes que no dependen del etmoides. Pero la lámina perpendicular del etmoides hacia abajo se articula con este hueso que está acá abajito, que es el vómer, y decimos que los huesos de lo que es el tabique nasal, nada más son dos, etmoides y vómer. Ayer vimos un orificio acá supraorbitario, un orificio acá infraorbitario, un agujero acá cigomático facial, un agujero acá mentoniano, una línea oblicuo externo mentoniana, una sínfisis mentoniana, una protuberancia mentoniana, ¿correcto? Un borde superior alveolar y un borde inferior cervical como componentes de los huesos del cráneo. Son 22 en total. Y de esos 22, el único que es móvil es el maxilar inferior, que es el más fuerte. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor, todo profesor. bien. Ok, cualquier duda, cualquier aclaración, ya sea problemas de audio, entendimiento, repetición, lo dicen y lo volvemos a repetir. Aquí tenemos un acercamiento de lo que es nuestra órbita. Fíjense muy bien cómo está configurada. Presenta una pirámide de una base circular en vez de que sea una base cuadrangular como las pirámides de Egipto, pero sí va a tener 4 paredes. Veamos cuáles son las paredes. Esta pared que se dirige hacia atrás, que es el techo, esta pared que se dirige hacia atrás, que es el suelo, esta pared que se dirige directamente hacia atrás, que es la pared interna, y esta pared que se dirige de afuera hacia adentro, que es la pared lateral. Y vean los colores quienes participan. Anotemos los mnemotécnicos de una vez en la órbita. Vamos con el primer mnemotécnico. Esta parte que está acá arriba es el frontal. Participa en el borde supraorbitario, mientras que mamá que está acá abajo, que es malar y maxilar, participan en el borde infraorbitario, que junto con el supraorbitario forman la base de la órbita, que fíjense muy bien que la base de la órbita, ¿cómo es? Pregunto. ¿Sería anterior o posterior? ¿Cómo es la base de la órbita? ¿Sería anterior o posterior? ¿Sería anterior, doctor? Entonces, si yo dijera anterior, anteromedial o anterolateral, ¿cuál sería de las tres? Cuando hicimos un corte transversal para ver las órbitas desde arriba, cortando transversalmente el cráneo, dijimos que había una pared medial que era paralela a la otra pared medial y que la pared lateral prácticamente iba en sentido convergente hacia la fosa craneal media. Entonces, las paredes mediales, que son las internas, nunca se van a encontrar, pero las paredes externas, si siguen su línea, van a estar uniéndose en la silla turca. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, la base de la órbita es anterolateral, no es anterior, porque el vértice de la órbita no es posterior, es posteromedial por la ubicación de las paredes de la órbita. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, sí, sí.
La base de la órbita contiene 3 huesos. Contiene este que está acá arriba, contiene este que está acá abajo y contiene este que está acá abajo y decimos from. Esta es la base de la órbita que significa malar, maxilar y frontal. El frontal participa en la parte superior y mamá participa en la parte inferior. 3 orificios están a su alrededor de la base: supraorbitario, infraorbitario, cigomático facial. El vértice de la órbita está dirigido hacia atrás y hacia adentro. Y acá tenemos esa estructura y esa estructura que ya conocemos, que es el conducto óptico, que es de la hendidura orbitaria superior o esfenoidal entre el ala menor y ala mayor de los esfenoides, y la hendidura orbitaria inferior esfenomaxilar, como se puede ver acá. Entonces, esto es lo importante que encontramos en lo que es la parte posterior de nuestras órbitas, porque mientras el techo está formado por fem frontal y esfenoides ala menor, yo me gustaría que me digan quién forma la pared externa de la órbita, qué huesos participan en la pared externa de la órbita. Cigomático y frontal. Y falta otro. Esfenoides. Esfenoides, así es. Entonces decimos un mnemotécnico idéntico a lo que es mamafrón y decimos ma mayor de los esfenoides, ma malar, ¿sí? Y from frontal son los 3 componentes, el mismo mnemotécnico para la pared lateral de nuestra órbita. Repitiendo, mafrón significa mayor de los esfenoides, malar y frontal. ¿De acuerdo? Sí. El techo, el techo de la órbita nada más tiene 2 componentes, fem frontal y esfenoides menor. ¿Correcto? Y mi pregunta es, ¿quiénes formarían lo que es el suelo o pared inferior de la órbita? El maxilar y el malar. Pero hay una cosa rosadita que está posterior interna, que está prácticamente detrás del maxilar. ¿Cómo se llama eso? Lagrimal. Palatino. No, palatino. Entonces, mi mnemotécnico de atrás hacia adelante sería pa, mamá. Pa de palatino, malar por fuera y maxilar por dentro en la parte anterior. Mi mnemotécnico para el piso es pa, mamá. Pa, mamá. ¿Ok? Palatino, malar, anterolateral y maxilar anteromedial. ¿Está bien? ¿Cuál era el mnemotécnico para la pared lateral? Mamafrón, mayor de los esfenoides, malar y frontal. O malar, mayor de los esfenoides y frontal es lo mismo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Vamos a ver quiénes forman los componentes de la pared interna de esta órbita. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, tendríamos nosotros a este hueso que es el lagrimal, si están de acuerdo, porque esto está ya fuera de la órbita, ¿correcto? El primer elemento en la pared interna sería el lagrimal. Y nos vamos acá atrás, la lámina papirácea del etmoides. Vemos aquí arribita el frontal y acá atrás el esfenoides. Y mi mnemotécnico sería la del lagrimal, fe, la F de frontal y la E de etmoides, es esfenoides. Mi mnemotécnico de la pared interna sería la fe es lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides. Mi mnemotécnico del techo sería fem, frontal y esfenoides a la menor. Mi pared lateral sería mamafrom, malar, mayor de los esfenoides y frontal. El suelo, pa, mamá, que sería palatino, malar y maxilar. Y en el fondo de la órbita tendría un conducto óptico, una hendidura orbitaria superior o esfenoidal y una hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar. Ya sabemos qué va a pasar por acá. Nomi, ¿qué va a pasar en la hendidura orbitaria superior o esfenoidal? Las respuestas tienen que ser más rápidas. ¿Puede repetir la pared interna, por favor?
La pared interna tenemos la FE, es lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides. Gracias. Estoy preguntando que qué estructuras pasan por la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Las venas Bos y EPA. No, esos son los que se El van a unir oculomotor. para formar el seno cavernoso. Vos y voy sí está allá. O sea, cuando decimos 3.456 venas oftálmicas, que es vos y voy. ¿Pero qué significa 3.456? Oculomotor, troclear, trigémino, abducen y las venas oftálmicas, pero el trigémino es la primera rama que la oftálmica. Perfecto. Muy bien. Pues todo eso va a pasar a través de la hendidura orbitaria superior, esta, o esfenoidal, porque está entre el ala menor y el ala mayor, pero esta, mi mnemotécnico es NISI, nervio infraorbitario, sí, cigomático facial, con sus respectivas arterias, es decir, arterias y venas, infraorbitario y cigomático facial. Si ustedes se fijan, este infraorbitario seguirá por el conducto infraorbitario y saldrá por el agujero infraorbitario. Y el cigomático facial pasará por esta hendidura y vendrá directamente en el espesor de hueso para salir directamente en el agujero cigomático facial. ¿Correcto? La órbita son pares, presentan una forma piramidal con base circular de localización anterolateral y un vértice de localización posteromedial. 4 paredes, superior o techo, inferior o suelo, interna o medial, externa lateral. La pared superior o techo presenta 2 componentes, el frontal y el esfenoides ala menor y su mnemotécnico es FEM. La FD frontal y M esfenoides menor. La pared externa contiene a malar mayor del esfenoides y frontal y el mnemotécnico es mamafrom. La base de la órbita está formado por mamafron igual porque es malar por fuera, el maxilar por dentro y el frontal por arriba. El piso está formado mamá, que es palatino, malar y maxilar. Y lo que corresponde a la parte interna, que preguntaba hace un momento, sería lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides como pared interna. A nivel de la hendidura orbitaria superior o esfenoidal pasa 3.456 venas oftálmicas, oculomotor, el patético, la rama oftálmica del trigémino, el abducen, vena oftálmica superior y vena oftálmica inferior. Aquí va a pasar NISI, nervio infraorbitario y cigomático facial con sus respectivas arterias. Y aquí va a pasar no arceo, que es nervio óptico, no nervio óptico. Arceo es arteria central de la retina y la O oftálmica. Todo eso es lo que va a pasar por el conducto óptico. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Podría repetir lo que pasa por el conducto óptico, por favor? Sí. Ahorita lo pasamos. Por el conducto óptico, nosotros vamos a encontrar que pasa que es nervio óptico. Y arceo significa arteria central de la retina y la O es arteria oftálmica. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando ponemos el mnemotécnico, es como que pongamos nervio, abajito ponemos óptico, subrayamos la N de nervio, la O de óptico para poner no, y luego ponemos AR, que es arteria, y la C, central de la retina, y abajo O, oftálmica, entonces decimos arceo, es arteria central de la retina, arteria oftálmica y nervio óptico como componentes del conducto óptico. Ok, ¿Está muchas correcto? gracias. Bueno, Sí, Perfecto, ¿Podría, maestro. sí, sí, sí. podría sí. repetir la de hendidura, lo que pasa por la hendidura esfenomaxilar? En la hendidura esfenomaxilar va a pasar NISI, NI, nervio infraorbitario, y sí, cigomático facial. O sea, ¿Eso en qué pasa? Perdón. en la hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar. Aquí va a pasar NISI, que la N es nervio, la I infraorbitario, sí, cigomático facial, acompañada de sus arterias del mismo nombre. ¿Está bien? Correcto, doctor. Ok. Seguimos entonces y nos damos cuenta que el cráneo presenta una serie de estructuras
que son en conjunto 22 huesos, y si se toman en cuenta los huesecillos del oído medio serían 28. Existen en los huesos, en el espesor de los mismos, unos espacios aéreos que contienen aéreos, o sea, aire, y que en ocasiones se llenan de secreciones y presentamos la sinusitis frontal. Y vemos acá, ahí al fondo, al seno esfenoidal, y vemos a este lado y este lado el seno maxilar, y en el espesor del etmoides también tenemos celdillas de donde está bastante aire. Y decimos que los senos paranasales son pequeñas cavidades óseas que están en relación directa a la cavidad nasal y son 4. El mnemotécnico sería la F de frontal, como si pusiéramos frontal y subrayamos la F. Etmoidal, entre paréntesis, amepo, es etmoidal anterior, medio y posterior, y vamos a subrayar la E. La M de maxilar, o seno de Higmore, que es el más grande, y la E de esfenoidal, que está en sentido anterior al cuerpo del esfenoides. 4 presentaciones de los senos paranasales que incluyen FEM, frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal. ¿Y cuál era el más largo? El más grande es el seno de Higmore o seno maxilar. Ok, gracias. Aquí vemos una vista lateral del cráneo, en donde desde el principio dijimos de que vamos a quitar las leyendas, si no se van leyendo ustedes, no van siguiendo la plática. Aquí, por ejemplo, vemos la convexidad del cráneo que tiene una doble finalidad: aumentar la amplitud de la cavidad craneal para alojar el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral, y la segunda, evitar que el traumatismo recibido en esta región se impacte y se quede allá, sino que tienda a deslizarse, disminuyendo el trauma craneal. Tenemos un frontal adelante, tenemos un parietal en medio, tenemos un occipital y tenemos dos cosas importantes en la vista lateral. Una que es anterolateral, que se llama epterion, que se conoce así porque participa un ala que es el ala mayor del esfenoides. También se llama así porque supuestamente, de acuerdo a la mitología griega, a este nivel se insertaban las alitas de Mercurio. Y luego en la parte posterior tenemos 1, 2 y 3 huesos unidos prácticamente en esta H. También son 2 H si se fijan. Acá hay una H con 2 brazos y este que lo une. Y aquí también tiende a haber una H con 2 brazos que lo unen, que normalmente corresponde la de adelante al epterion y la de atrás al asterion. Cosas importantes: el arco cigomático, entre lo que es el malar y la apófisis cigomática o apófisis malar del hueso temporal. Y aquí tenemos una parte sobresaliente conocida como protuberancia occipital externa o inion. Pero aquí vemos un hueso en forma de L que lo vimos el día de ayer, y que este hueso tiene una apófisis anterior coronoides y una apófisis posterior condilia, una escotadura mandibular, un borde anterior, un borde posterior y una línea imaginaria que une a esta rama con el cuerpo como borde inferior. El borde anterior viene y se divide en dos: uno por fuera, que se llama línea oblicua externa hasta llegar al agujero mentoniano, y otra que se va por dentro que se llama línea miloioidea. ¿Sí está claro? Sí, profe. Claro. Si nosotros, doctor. si nosotros vemos este hueso que corresponde al frontal, podríamos ver que tiene 3 bordes que ya los estudiamos. 2 son visibles acá. Este que está acá, que se llama póstero superolateral. Este es el coronal, donde se hacen los cortes, se une con los parietales en la sutura frontoparietal. El corte coronal o frontal divide el cuerpo en anterior y posterior, pero adelante, abajo y a los lados se encuentra el borde antero-inferolateral, órbito nasal. Y aquí en esta vista no podemos ver lo que es la base del cráneo, pues porque estamos viendo la vista lateral, pero a la misma altura del borde, solamente que abajo, tendríamos un borde posterior inferior, que ese borde posterior inferior se llama esfenoidal porque se articula con el ala menor del esfenoides. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, continuamos. Un acercamiento para ver estructuras nos lleva a esta H que se encuentra aquí.
Y vemos esta H clarísima que es el epterium. Pero también podemos ver a este hueso la escama. Y esto donde meten su invisible ustedes para sus oídos es el hueso timpánico. Y aquí esta partecita se llama estiloides. Y la que está por atrás, mastoides. Y la que entra hacia la silla turca, porción petrosa. Este hueso temporal presenta 5 partes para su estudio. Y mi mnemotécnico es ET. 1, escama, subrayamos la E. Timpánico, subrayamos la T. La estiloide, subrayamos la E y decimos ET. Y petroma es la porción petrosa que entra hacia lo que es la región posterolateral de la silla turca y la porción mastoidea que está detrás del oído. Entonces nuestro mnemotécnico dice ET petroma para las 5 partes del hueso temporal. ¿Correcto? Sí. ¿Podría Aquí podemos repetirlo, doctor, por favor? que hay 5 partes del hueso temporal. La escama, el hueso timpánico y el estiloides que hacen ET. La porción petrosa que no la puedes ver acá porque se dirige a la región posterolateral de la silla turca. Y la porción mastoidea que se encuentra acá abajo. Ya encontramos etepetroma como 5 elementos o 5 partes del hueso temporal. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos el cráneo en donde vemos la tabla interna o endocraniana y la tabla externa exocraniana y un tejido trabecular esponjoso conocido como diploe. Y vemos que la base del cráneo está cayendo en sentido anteroposterior de tal manera que la parte posterior es la más profunda y la parte anterior es la menos profunda y la parte media está entre la profundidad de la anterior y la profundidad de la posterior. Vemos en esta vista al seno paranasal más grande, seno de Higmore. Vemos al seno esfenoidal en esta vista. Vemos al seno frontal en esta vista y apenas percibimos las celdillas etmoidales. Si nosotros hacemos un corte sagital, veremos que aquí en la base del cráneo nada más existen la F del frontal, la E del esfenoides y el occipital. Feo son los que van a constituir la base del cráneo. Frontal adelante, occipital atrás y esfenoides en medio. Pero si nosotros vamos viendo las características importantes en la fosa craneal anterior, estaríamos hablando de la crista Galli como lo más llamativo a nivel de lo que corresponde la fosa craneal anterior, la silla turca en la fosa craneal media y el agujero magno en la fosa craneal posterior. Y podríamos ver nosotros esto que está acá, ¿cómo se llama? Seno El frontal. seno frontal, Muy bien, muy bien. Esto que está acá, ¿cómo se llama? la crista Galli. Muy bien. Y por delante tenemos un agujero ciego donde pasa, ¿qué? Venas Venusterino. La vena de Serino esterino que comunica las venas nasales superiores con el seno sagital superior. Y aquí vemos un montón de orificios de la lámina cribosa donde pasa el primer par craneal. Y aquí vemos las apófisis clinoides. Y aquí vemos el tubérculo de la silla turca, la fosa pituitaria, la lámina cuadrilátera, la articulación basiesfenoidal. Y aquí vemos el conducto condilio para el par craneal número 12 y el agujero rasgado posterior para el 9, 10 y 11 y el MAI, meato auditivo interno para el 7 y el 8 y luego vendríamos por acá adelante para ver 2.356 venas oftálmicas o 3.456 venas oftálmicas porque el conducto óptico que le brinda paso al segundo par craneal y la lámina cribosa al paso del primer par craneal que es el olfatorio. Si nos fijamos acá quienes forman el techo de nuestro paladar, si estuviéramos parados encima de la lengua, 3/4 partes anteriores lo forma la lámina palatina del maxilar superior y esta lámina horizontal del palatino forma la 1/4 parte posterior. Si queremos ver quiénes forman los huesos relacionados con el tabique nasal, tendría Evo, etmoides y Bomer. ¿Alguna pregunta? Lo del paladar duro era lo de apófisis palatina del maxilar, ¿no? 3/4 Sí. partes anteriores y Sí, la claro. lámina horizontal.
y vertical del palatino, ¿no? No, horizontal del palatino. Ah, Es horizontal. esto, es este pedacito. Así El es. palatino es un hueso aparte, ¿verdad? Es un Doctor? hueso, es un hueso aparte en forma de L. Así Ah, ya es. vi que tiene su sección perpendicular y horizontal, ¿no? Exactamente. Ah, ok, Así está es. bien. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la característica principal de la cara superior de la porción basilar del occipital? Clivus. Clivus, así es. Muy bien. Y entonces, continuamos. Y ahora nos toca ver que vamos a caminar en un corte sagital, en donde tenemos quitado a la lámina perpendicular del etmoides y al vómer, para poder ver que caminando desde adelante hasta atrás, ¿correcto? Por delante entraremos en unos orificios llamados narinas y por atrás estaremos prácticamente a nivel de lo que es las coanas. Aquí estaría la nasofaringe, ¿correcto? Y vemos que las 3/4 partes anteriores son la apófisis palatina de maxilar superior y aquí está el palatino con su lámina horizontal porque su lámina vertical se va hacia arriba. Y entonces podemos apreciar que el color de todo esto es el etmoides, corneta superior y medio, porque el inferior es como una turbina de avión. Vean ustedes en vista lateral, huesos independientes, cornetas inferiores o huesos turbinales. Aquí vemos el hueso nasal, correcto. Vemos la apófisis ascendente del maxilar superior. Vemos al unguis que se encuentra aquí, ¿sí? Y luego vemos al etmoides, y luego vemos al palatino, y luego vemos al pterygoides en su parte interna. Y entonces a mí se me ocurrió poner un mnemotécnico que va desde aquí adelante hasta acá atrás para ejemplificar todos los componentes en sentido anteroposterior de mi pared externa. Vamos a hacer un ejercicio. Yo entro por una narina y miro hacia la parte de medio y me voy a encontrar con dos huesos que forman el tabique nasal, evo, etmoides y vómer. ¿Es correcto? Sí. 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 Pero yo voy a entrar por la narina y mi pregunta es, ¿cuál es el primer hueso que voy a pisar? El maxilar. Perfecto, pero no es una duda, es una respuesta. Porque estás el maxilar, como dudando, preguntando. La respuesta sí es el maxilar. Y voy a seguir caminando en el maxilar porque forma 3/4 partes anteriores. Y cuando termine este maxilar con su porción de apófisis palatina, ¿con quién se articula hacia atrás este maxilar? El palatino. Palatino. Entonces llegaré a la 4ª parte posterior y estaré con el palatino y por un lado me agarraré de la lámina perpendicular del etmoides y del otro lado de esa cosa amarilla que es la ala interna de la apófisis pterygoides y podré ver enfrente prácticamente a la nasofaringe y si la abro la mucosa y los músculos de ella voy a encontrar la primera vértebra conocida como atlas. Es correcto. Vamos a repetir. Yo voy a entrar a la cavidad nasal. Existen dos fosas nasales, una derecha y una izquierda, separadas. ¿Por quién? El Por el etmoides y el tabique vómer. nasal. Por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer y los cartílagos del tabique que le dan la forma a nuestra nariz. Hay dos fosas nasales con dos aberturas, una anterior llamada narina, que son los orificios nasales, y la parte posterior conocida como coana, que mira hacia la parte de la faringe y se relaciona con la nasofaringe. ¿Está bien? Si Sí. yo pongo la vista lateral, vamos a hacer el mnemotécnico. Los componentes de la pared lateral de las fosas nasales en sentido anteroposterior son 1. Nasal. Subrayamos la N y la A. Na. Luego sigue un color verde. ¿Qué será? Maxilar. Maxilar superior. Y subrayamos la M. La M nada más de maxilar. ¿Está bien? ¿Qué color sigue después? El palatino. Palatino Claro que rosa. no. No, el palatino está muy Unguis. atrás. Está muy atrás. Unguis. Sigue el unguis, ¿sí? Unguis. El unguis y subrayamos la U. Unguis o lagrimal. Detrás de ese colorcito del unguis, ¿qué sigue?
¿Qué ven detrás del unguis? La lámina perpendicular del etmoides. Claro que no, no existe la lámina perpendicular allá. Sí está, la quitamos para poder ver esta pared. Los cornetes Claro, ¿y a quién le pertenece eso? al etmoides. Claro, entonces, etmoides y subrayamos la E. Luego, ¿qué sigue detrás de este etmoides? Detrás en los colores, ¿qué sigue? El Palatino. palatino. Claro, la lámina perpendicular del palatino porque es la lámina vertical del palatino porque la otra es la horizontal que participó en el paladar duro. ¿Está bien? Entonces, vamos a subrayar la P y la A de palatino, ¿sí? Y luego, atrasito del palatino, ¿qué sigue? No La podemos apófisis Es pterigoides el del esfenoides. esfenoides. no Apófisis podemos contestar pterigoides. esfenoides porque esfenoides es un todo, ¿sí? O sea, donde tiene cuerpo, a las menores, a las mayores que para nada lo estamos viendo allá. Ahí estamos viendo el ala interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Entonces, pterigoides interno, la T y la I. Pterigoides interno, la letra T y la I. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué dice el mnemotécnico? Primero, en el hueso nasal subrayaron NA. Después del maxilar superior subrayaron la M. Después del unguis la U. Después del etmoide la E. Después del palatino PA. Y después del pterigoides TI. ¿Cómo dice el No quedaría mnemotécnico? como Namuepi. namuepati. Namu hepati. Namu Namuepati. hepati. ¿De acuerdo? Así como cuando te dan un mamut de los... Sí, Namu hepati. ¿Correcto? Ese es el orden en sentido anteroposterior y para eso se necesita primero la parte objetiva, que ustedes estén viendo en su figurita que detrás del hueso propio de la nariz se encuentra el maxilar y detrás se encuentra el unguis y detrás se encuentra el etmoides y detrás se encuentra el palatino y detrás se encuentra el esfenoides. Entonces, esto en sentido anteroposterior, armamos un mnemotécnico y decimos namu, nasal, maxilar, unguis, etmoides, palatino y pterigoides interno. Ese Todos es, ellos, todos perdón, ellos son los puedes señalar sí, dónde está ahí está acá, el lacrimal? ahí está No, el unguis. nasal, Ajá. sí, sí, namu maxilar y el unguis es Ok. namu, luego sigue el etmoides, palatino, pterigoides interno, pati. Empática, gracias. Doc, eso es lo de la cara de pared lateral de qué? Pared lateral de la cavidad nasal. Gracias. Ahora fíjense muy bien. En el mnemotécnico de la cara interna o medial de la órbita que pusieron, dijimos que la órbita tiene una base, que tiene un vértice, que tiene 4 paredes, o sea, el techo, el suelo, pared medial y pared lateral. ¿Qué mnemotécnico pusieron en la pared medial? La fe es Ándale, que significaba lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides. ¿Está bien? Ahora, si yo estuviera parado aquí, correcto, y veo a mi techo de la nariz, ¿qué es esto? nasal, el hueso nasal. Eso no sé. Claro. Ujú. Entonces vemos el hueso nasal y entonces dicen, nafe es, dijeron ustedes, lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides. ¿Está bien? Y aquí estamos en el nasal, ¿sí? Y luego, si nos vamos caminando acá atrás y vamos poniendo por acá arriba, ¿qué es esto? ¿Es el frontal? Correcto. Y nos vamos de aquí caminando y nos vemos esto. ¿Qué es esto? La lámina cribosa del El etmoides. etmoides, muy bien. Y luego vamos caminando acá atrásito y vemos esto. Entonces, ¿qué es eso?
Tubérculo de la silla turca. Tuberancia de la silla Ok, turca. es el esfenoides, de acuerdo. Este es el esfenoides, como este es el etmoides, como este es el frontal y como este es el nasal. Entonces, la FES es un mnemotécnico de la pared interna de la órbita y NAFE es igualito, nada más cambia nasal, frontal, etmoides y esfenoides. NAFE esto es el techo de la cavidad nasal. ¿Está bien? Sí, Ahora yo pregunto, ¿cómo le pondría yo de mnemotécnico si empiezo a caminar, y luego camino? ¿Cuántos huesos forman el piso de la cavidad nasal? 2. 2. ¿Cuáles? El Maxilar maxilar, en su porción palatina y el el palatino. palatino. Ok, entonces mi mnemotécnico es MAPA. MAPA, maxilar, 3/4 partes anteriores y PA palatino, 1/4 parte posterior. ¿Está bien? Doctor, tengo una duda. Sí. En este caso, el palatino sería solo la porción horizontal. Por supuesto, porque la porción vertical está en la pared lateral y su porción horizontal está en el piso de la cavidad nasal. Es el mismo palatino con sus diferentes partes. Disculpe, Muchas doctor, ¿qué gracias. porción es? ¿Mapa? MAPA es maxilar superior, MA, y PA, palatino, 1/4 parte posterior, lámina horizontal del palatino. ¿Y esto qué formaba? Eso va a formar el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Porque aquí Muchas está la gracias. cavidad, aquí está la cavidad bucal, aquí está la lengua y acá abajito estaría el maxilar con su diafragma formado por el miloioideo como vimos ayer. ¿Está bien? Tengo una Sí, muchas duda. gracias. ¿Sí? ¿Por qué la concha nasal, el hueso independiente, no forma parte de la pared? Muy bien, perfecto, muy bien, perfecto. Este como hueso independiente, correcto, su presencia o su ausencia no va a modificar la pared lateral. Entonces tú puedes decir la pared lateral, namu hepatí, correcto, son los huesos en sentido anteroposterior, porque el otro hueso queda medial a ellos, también está en la pared lateral. Entonces tú le puedes agregar allá el hueso turbinal o corneta inferior, ¿sí? Haz de cuenta que tú digas Namu hepatic, patic, por la C, corneta inferior. Listo, también está correcto. Entonces es indiferente si lo mencionamos o no lo mencionamos. Sí, porque estamos en un mismo plano yendo de delante a atrás y el corneta superior y el medio le pertenecen al etmoides, ¿correcto? Y el otro está pegadito en la pared lateral. Si te fijas, se articula hacia adelante con el maxilar y se articula hacia atrás con lo que es la porción vertical del palatino. Pero si tú dices, ¿está en la pared lateral? Sí, sí está en la pared lateral, claro, sí está. ¿Y cuál es la Pero función de ese huesito, maestro? El corneta inferior. los huesos están cubiertos de mucosa y la mucosa, vimos en un principio en alguna clase que habían dos tipos de mucosa. La mucosa olfatoria que está pegada a la parte superior donde está el nervio olfatorio que es para nuestro olfato y los 2/3 inferiores que es la mucosa respiratoria que es la que va a calentar el aire que entra a través de las narinas para salir por las coanas y seguir hacia abajo. Calentar Ok, ok. el aire que entra a través de las fosas nasales. A través de las mucosas. Así es. Ok. Bueno, entonces yo agarro, por ejemplo, y me dicen, doctor, nuestra nariz, ¿cómo está formada? Bueno, nuestra nariz parece una pirámide de base inferior y de vértice superior en un borde frontal. Tiene para su estudio una pared medial, que es lo que va a separar una fosa nasal de la otra fosa nasal. Está formado por dos partes óseas, EVO, lámina perpendicular del etmoides y vómer, ¿sí? Tiene cartílagos del tabique que le dan la forma a nuestra nariz, si está recta, si está aguileña, si está prominente o lo que sea. Los cartílagos le van a dar la forma de nuestra nariz, pero los huesos son los mismos, ¿de acuerdo? La base de estas fosas nasales nada más tienen dos componentes, mapa, 3 partes anteriores adelante y 1/4 parte posterior, lámina horizontal de palatino. El techo se llamará
Namu. O sea, Namu es para ti para la pared lateral y Nafé es para el techo. ¿Qué es Nafé? Nasal, frontal, etmoides, esfenoides. ¿Qué es Namu para ti? Nasal, maxilar, ungis, etmoides palatina y pterygoides interno. Entonces, una vez que ya ubicamos nuestro objeto, identificamos las partes, hacemos un mnemotécnico a la manera de nuestro gusto para que se integre todo y podamos ir más rápido y digamos, el cráneo está formado por 22 huesos, pafo, F, ete y eto y F, pote, y la mamá nace come pavo y esto ya terminé. ¿De acuerdo? Y me tardó 9 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctor. Ok, entonces seguimos. Esta es nuestra bóveda craneal, en donde vimos nosotros que los huesos del cráneo corresponden a articulaciones fijas, excepto la temporomandibular, ¿sí? O temporomaxilar. Aquí tenemos una sutura en la línea media, que es la sutura sagital. Aquí tenemos una sutura frontoparietal entre el frontal y los parietales. Y acá una sutura en forma de una letra lambda, sutura lambdoidea parieto-occipital. Aquí vamos a tener nosotros que la ausencia de esos huesos prácticamente nos van a llevar a nosotros a lo que se llama anencefalia. Ya lo vimos, ¿correcto? Si cortamos a este hueso y vemos la superficie endocraniana, ¿qué vamos a ver? Tres Si cor- fosas. A ver, ¿cuál es? Fosa craneal anterior, media y posterior. Amepo. No. Si tú cortas esto, que es la bóveda craneal, y tú ves su superficie endocraniana, ¿qué vas a ver? No que cortes el techo y veas allá qué es lo que te queda en la base. En esto mismo, Ah. vas a ver esto. Esto es lo que vas a ver. Ok. La superficie Entonces de los huesos de la bóveda. vas a ver un surco bien definido por el seno sagital superior y un montón de fosetas que se encuentran a este nivel, que son las vellosidades aracnoides de Pacione, que causan aquí la impresión cuando dijimos que el líquido cefalorraquídeo se produce ¿dónde? En los Plexos plexos correos. correos. Circula ¿dónde? Por el agujero de Monroe y del ventrículo lateral al tercer ventrículo y acueducto, cuarto y Lushkan y Mackenzie. Entonces, en pocas palabras, por el sistema ventricular. Y se va a absorber ¿dónde? en el En el seno seno sagital sagital superior, Y el seno sagital superior, ¿dónde termina? en la protuberancia occipital interna. en ¿Junto la con quién? protuberancia. Un solo Mande. occipital posterior Con y el seno por occipital posterior, con el la seno vena recto recta. y Seno saldrá recto. el seno lateral con su parte horizontal, su posición sigmoidea, saldrá Sí. por la gorra posterior, se dilatará, bulbo golfo de la yugular y bajará por la pared lateral de nuestro cuello en vaca yugo, que son los componentes de la vaina carotidia. ¿Está bien? En la vaina carotidia tenemos el vago, la carótida primitiva, la interna y la yugular como componentes de la pared lateral. ¿Qué va a hacer la yugular cuando empieza a descender? ¿Qué va a hacer? No está Ricardo entre los que están de oyentes. ¿Por qué? Te preguntan, no tengo derecho a preguntarte. Ricardo, Sí. no te pongas agresivo, no me estoy preguntando. No. Porque, ¿por qué? Pues nada más quería saber de ti, pero Hola, maestro. no te enojes. Alejandro, ¿está allá? Sí, profe. Perfecto. ¿Ves cómo no se enojó, Ricardo? Tranquilo, dijo, sí, jefe. Jefe tiene los narcos. Entonces nosotros somos máster. Somos máster, maestros, teacher, amigos, como quieran. Jefes, como de la jefe del cártel. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿dónde, verá? Tenemos nosotros en nuestro cráneo, ya vimos ahorita que la bóveda, ya vimos que la vista lateral, adelantamos ver que la órbita tiene una base, que tiene un vértice, una pared medial, una pared lateral, un techo, un suelo, rápido, la base mamafrón, la pared lateral mamafrón, la pared interna la FES, el techo FEN, el suelo hepatí. Ya terminé la órbita, ya estuvo, que contiene un nervio óptico, un globo ocular, cuatro músculos rectos, dos oblicuos, un elevador de Müller, 3 nervios, 3, 4 y 6, venas oftálmicas superior e inferior, 12 ramas de la arteria oftálmica, arcila corta,
aorta, la central lagrimal, su metape supina. O sea, todo eso lo vamos a aprender porque ustedes tienen ganas de aprenderlo, yo tengo ganas de enseñarlo y entonces esto va a ser excelente. Y estoy viendo que estamos iniciando nosotros de una forma, como siempre digo, son los mejores y vuelvo a fallar porque ustedes están demostrando ser mejores que el grupo anterior, que fue excelente, muy bueno, excelente. Pero de pronto yo veo sorpresas y cada vez... Entonces, ¿hasta cuándo voy a decir que son los mejores? No lo sé, pero son muy buenos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, maestro. No, Gracias. maestro, Bueno. muchas gracias. Esto es la parte inferior de un cráneo, en donde vean los colores otra vez. Vean qué bonito se ve esto verde, que es la apófisis palatina del maxilar superior, y vean la lámina horizontal del palatino, como las 3/4 partes anteriores. Si esto le pone 1, 2 y 3 partes del grosor de esto, las 3/4 partes anteriores son por el palatino o apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino formará la 4ª parte. Pero vean esto, aquí veo un tubérculo en la cara inferior de la porción basilar, tubérculo faríngeo. Vean esto, protuberancia occipital externa. Si tenemos una línea que viene acá, que es una cresta que está por fuera del occipital, pues se tiene que llamar cresta occipital externa, no se puede llamar cresta uterina, ni tampoco renal, se tiene que llamar cresta occipital externa. Vean cómo está este peñasco en una vista posterolateral a lo que sería la silla turca. Y aquí tenemos un agujero por donde entra la carótida interna. Vean cómo está la apófisis mastoides. Y aquí tenemos una ranura digástrica donde nace el tendón del vientre posterior del digástrico. Y aquí tenemos un surco para la arteria occipital. Y así por el estilo, poco a poco les voy impregnando conocimientos y cada vez se vuelven los conocimientos una rutina. Robé. ¿Qué era robé? Los agujeros del Redondo. ala mayor del Redondo. esfenoides Muy oval. bien, redondo, oval, besalio, espinoso. Final. Aquí tenemos el agujero timpánico, aquí tenemos la apófisis estiloides, aquí tenemos el agujero estilomastoideo, aquí tenemos la apófisis mastoides, aquí tenemos el asterio, en fin. Ahora, vean esto, esta es la fosa craneal. Ese es el piso del cráneo, ¿verdad? En donde vamos a encontrar 3 fosas en la base del cráneo, anterior, media y posterior. Aquí tienen ustedes a F, donde está etmoides, frontal, esfenoides. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Cuál es el hueso más importante en superficie de la fosa craneal anterior? Pues el frontal. ¿Cuál es la característica principal que sobresale? La crista Galli. ¿Cómo se llama el agujero que está por delante? Agujero ciego. ¿Quién pasa por allá? La vena de Esperino. ¿Qué conecta venazo con seno sagital superior? La lámina cribosa, ¿para qué sirve? Para que pasen los cilindros o axones del primer par craneal, que es el olfatorio. Aquí tenemos el conducto óptico y aquí está saliendo normalmente a este nivel el segundo par craneal, pero debajito está la hendidura orbitaria superior esfenoidal, el 3, el 4, el 5, rama oftálmica y el 6, junto con venas oftálmicas superior e inferior, agujero redondo para el maxilar superior, agujero oval para el maxilar inferior, y cuando existe habrá un agujero de besalio para una vena emisaria, agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior, meato auditivo interno, agujero occipital, clivus, agujero rasgado posterior, el MAI, ¿verdad? Aquí todo el canal, protuberancia occipital interna, la porción horizontal, la porción sigmoidea, etcétera, etcétera. Entonces se trata de ir aprendiendo que tufo, cual tubérculo, la fosa, la lámina cuadrilátera, una pequeña parte del esfenoides de la lámina cuadrilátera, articulación basiesfenoidal. Entonces, cuando se den cuenta, cada vez es más rápido y más rápido el aprendizaje de la forma como lo estamos haciendo. Veamos ya finalmente esto que me interesa mostrarles hoy. Esta es una fontanela, ¿verdad? De aspecto romboidal, es la más alta, es la más grande, fontanela blegmática, importante en los recién nacidos. De aquí, si la fontanela está saltadita, puede ser que tenga hidrocefalia el niño. Si aquí esa fontanela está deprimida, puede ser que sea deshidratada. Y vamos a ver un montón de cosas clínicas en cada cosa que veamos de anatomía. Y aquí abajito, normalmente hay una fontanela, que es la posterior o lambdoidea de aspecto triangular, pero además en porción anterolateral habrá una fontanela eptérica, posterolateral una astérica, y tendremos 6 zonas de membranas conocidas como fontanelas mayor, menor, y las anterolaterales una,
posterolateral, una, y todos los huesos, como están viendo allá, que parece que va a reventar el cráneo, tendrán una parte saliente, eminencia frontal, y luego la eminencia frontal, y luego la eminencia parietal, y luego la eminencia parietal, y luego la eminencia occipital, y todos los huesos tendrán algo llamativo en su estudio. Y entonces aquí es lo que les dije, si metemos directamente una cerda aquí y nos dirigimos para atrás, estaríamos en C1, pero si vamos directamente aquí en la cavidad bucal, estaríamos en C2 y C3, el yoides está entre C3 y C4, el tiroides está en C5, el cricoides está en C6, la última vértebra esta se llama prominente porque está larga la espina, una estructura piriforme de 10 por 5 centímetros que es el estrecho superior, formado por el manubrio external, por el primer par de costillas y la primera vértebra dorsal. Y la anatomía es interminable y se van a fastidiar ustedes porque cada vez que ustedes estudian un tema en fisiología les van a decir, y como recordarán en anatomía el músculo tiene dos tendones, uno proximal y uno distal, y de acuerdo a la mecánica de la fisiología, las sarcómeras, las líneas Z y lo demás, la troponina, la tropomicina, el calcio, la fisiología, todo eso lo van a tener que ver en fisiología. Y cuando vean ustedes en la ortopedia, cuando se rompe la porción larga del bíceps y esto, lo otro, se lesiona tal, o sea, todo va a ser anatomía. Así que es muy importante tener unas bases importantes de anatomía para que todo sea placer en el estudio que ustedes tengan y no algo que de plano sea un terror cada vez que vayan a leer un tema, tener que estudiar anatomía. Ese es el momento y luego nada más es repasarlo. Y fíjense hasta dónde hemos llegado ahorita. Vamos a ver esto. Eso lo vamos a ver luego, pero fíjense esta parte que vamos a ver acá. No llego allá, permíteme, vamos aquí. Visual índice visual. Y vamos a ver esto. Nada más quiero terminar esta clase con esto. Todo esto ya lo vimos. Vamos a ver, y es que esto, vamos a hacer una pregunta abierta, cualquiera puede contestar. ¿Esto qué será? La respuesta es rápida. ¿Cavidad nasal? Cavidad nasal y esto así como de un color, como un rosado bajito, ¿qué es? ¿Por qué se ve así? Porque esa es la mucosa nasal y la parte de arriba es la olfatoria y la parte de aquí para abajo es la respiratoria. ¿Qué será esto? Rápido. ¿La apófisis del maxilar? Perfecto. ¿Qué será esto? ¿El Pues el palatino? Claro, el palatino. Y esto es el músculo de la úvula. Y aquel músculo grandote que saca la lengua, se los presento acá, miren, tremendo músculo aquí. Genioglosso. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué será? El seno Seno sagitario superior, Ah, y este. el seno Seno sagitario sagitario superior, ¿Y esto? El recto, seno la vena superior. cerebral magna, Es Y este es magna. el seno recto, y este es el seno lateral, y esta es la porción sigmoidea, y este es el seno petroso superior, y este es el seno petroso inferior, ¿de acuerdo? Y normalmente vemos la forma de una hoz perfecta, ¿lo vieron? Hoz del cerebro, y la que está cortada aquí, que vendría aquí, se llamaría hoz del cerebelo. Y esta es una de las maravillas en donde dicen que vale más un dibujo que 1000 palabras, pues en esta diapositiva están representados todos los pares craneales, están representadas las arterias principales del cráneo y todos los senos venosos y parte de la dura madre. Por ejemplo, yo agarro y digo, ¿y esto qué será? la Que rama se- anterior de la Arteria arteria meningia meningia media. media. donde está mi cursor es la arteria meningia media y Ah, entonces con la lupa veo, a ver, con la lupa, veo cómo esta arteria meningia media, ahí donde está el cursor, se divide en una rama anterior y una rama posterior. Y la rama, un minuto. La rama anterior se va al epterion y la rama posterior al asterion, ¿correcto? Pues ya se sí. pueden ver ustedes, pásamelas para
para que pasen las fotos de ellos. O sea, quitamos la de acá, para que se vean ellos. Un momentito. Ajá, para que yo hable con ellos directo. Ya terminamos, vamos para ahí. Ahí están los, son, te doy las cuatro, ¿sí? Está bien. Bueno, ya estamos. Listo. Están listos. Bueno, pues sí, adiós, vaya bien. Entonces sí sería bueno que en un momento determinado ustedes suban sus fotos para la próxima en sesión para que podamos nosotros interactuar y también eso facilite que yo les pueda saber que Numi se encuentra aquí, que Carlos Humberto también, etcétera, etcétera, pero no con la cara de lagarto de Felipe Ismael. No, no, quiero las fotos de ustedes para que podamos nosotros pues identificarnos y al mismo tiempo conocernos mejor. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, doctor? Ninguno, profe. Gracias. Para mí es un gusto, me encanta la enseñanza y entonces este día que ustedes no vienen a clase, si a ustedes les parece, queda como rutina que de 12 a 1 podríamos aprovecharlo a través de este medio para ver diapositivas y se invita a todos que quieran, sus compañeros como están allá, o sea, podemos participar en este aprendizaje que nos va a facilitar.